IMEF en su capítulo universitario, en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, la Universidad Anáhuac Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Guanajuato y la Escuela Bancaria y Comercial de Pachuca, les dan la más cordial bienvenida al primer Foro Regional Bajío, Herramientas de Inversión y Alta Dirección, mismo que es organizado por las áreas de tesorería a nivel regional. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario, es una organización dependiente de IMEF AC, la cual reúne a los líderes universitarios más destacados de todo el país desde el año 1997. Hoy en día estamos en 83 universidades distribuidas en 24 estados de la República Mexicana. Es misión del instituto proporcionar herramientas para la formación de líderes universitarios en el ámbito económico-financiero, buscando que emprendan proyectos que generen valor en la sociedad. A continuación, daremos lectura a la semblanza de nuestro ponente de hoy. Joaquín Gándara estudió la licenciatura de Administración de Empresas y después una especialidad en Finanzas en el Tecnológico de Monterrey. Trabajó durante 25 años en Scotiabank, habiendo estado en áreas de riesgos, operaciones, crédito al consumo y banca empresarial. Es CEO de Grupo Stone, un grupo de empresas que incluye asesoría financiera, arrendamiento y energía solar. Fue presidente nacional de IMEF en 2016, es consejero independiente del Fondo de Capital Privado Facenda, es consejero independiente y presidente del Comité de Auditoría Betterware México, la primera empresa en listarse directamente en Nasdaq. Da conferencias y escribe artículos en distintas publicaciones. Joaquín, bienvenido, te cedo el micrófono y continuamos con esta ponencia. Bueno. Ahí te escuchamos bien, Joaquín. Adelante. ¿Ya? Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Es un gusto para mí platicar con los jóvenes universitarios. En esta ocasión, por segunda vez en mi vida, lo voy a hacer de manera virtual. Normalmente lo hacemos de forma presencial y por supuesto siempre es pues mucho más ameno, mucho más agradable el poder ver las caras de tantos jóvenes, ver sus dudas, contestarlas cara a cara. Pero bueno, pues esta nueva pandemia pues nos exige hacerlo, buscar nuevas formas para poder transmitir el conocimiento, intercambiar puntos de vista y pues aquí estamos con muchísimo gusto platicando con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la crisis económica que se viene enfrente, que ya estamos viviendo no nada más en México, sino en todo el mundo, y cuál es, digamos, el origen de esta crisis, dónde estábamos antes de ella y qué es lo que se viene para adelante, además de dar algunas recomendaciones específicamente hacia las empresas, pero por supuesto que en las preguntas de ustedes, cualquier duda que tuvieran, podemos contestarla con todo gusto. Vamos a empezar por el índice, vamos a hablar de la crisis económica antes de la pandemia. Como les decía, México no estaba en una posición ideal antes de empezar la pandemia sanitaria. Vamos a ver dónde estábamos, cuáles son los aspectos relevantes de la economía de México, la crisis económica durante la pandemia, que todavía estamos en ella, y después, qué es lo que viene, cuáles son las características de esta crisis, los aspectos relevantes de la economía internacional y de la economía local, cuáles son los impactos que vamos a ver en la economía global, las posibles formas de recuperación económica que vamos a estar viendo hacia adelante. Y finalmente vamos a hablar pues de algunas recomendaciones, qué es lo que podemos hacer para enfrentar de mejor manera lo que se nos viene enfrente. Entonces empecemos por el panorama nacional. ¿Dónde estábamos en México antes de la pandemia? Primero hay que hablar de el PIB. El crecimiento económico en el 2009 pues ya mostraba claramente la debilidad de la economía mexicana. Aquí podemos ver cómo México muestra una caída del 0.3% ya con cifras revisadas en el 2019. Mientras que en otras economías venían creciendo. Vemos Estados Unidos que crecía
al 2.3%, la economía global creciendo al 2.9%, China al 6.1%, la eurozona 1.2%. Es decir, México ya se encontraba en una crisis económica, ya se había desacelerado la economía mexicana de manera importante. Si vemos este dato en el primer trimestre del año 2020, vamos a ver que la economía mexicana ya se estaba contrayendo 2.2% contra el mismo periodo del año anterior. Entonces, podemos ver con toda claridad que incluso antes de la pandemia sanitaria y de todos los efectos negativos que esta ha traído, México ya se encontraba en una condición de crecimiento económico negativo todo el año pasado y el primer trimestre de este año. Vamos a hablar de la deuda, el nivel de deuda del gobierno mexicano. ¿Cuánto es lo que debe contra el PIB? Normalmente esta es la medida que se busca, porque no es lo mismo una deuda de X tamaño con un PIB muy grande que con un PIB un poco más chico. Entonces, las economías no desarrolladas, como es el caso de México, pues deben de cuidar muchísimo este indicador, deben de mantenerlo en niveles manejables. ¿Para qué? Para que las calificadoras de riesgo no nos castiguen y consideren a la economía mexicana como una economía sana, una economía en buenos niveles. Aquí tenemos el histórico de cómo ha venido evolucionando la deuda y podemos ver con claridad que en el 2009, todavía en el sexenio de Felipe Calderón, cuando empieza la crisis anterior, la de hace 10 años, generada por la crisis financiera en Estados Unidos, empieza un proceso de endeudamiento de la economía mexicana. Se empieza a endeudar los últimos 3 años de Felipe Calderón y durante el sexenio de Peña hasta el 2016, que alcanza su techo en 48.20% del PIB, la deuda mexicana, y es en ese momento cuando el gobierno de México decide tomar una política más conservadora en cuanto a la toma de deuda, estabilizar las finanzas públicas y se empieza a reducir de manera paulatina. Y en el 2019 estábamos en niveles de 45%, aquí lo podemos ver, 45% contra el PIB. Pero ¿qué es lo que va a suceder durante este 2020? Tenemos el problema que, no obstante, el gobierno mexicano ha tomado la decisión de no contratar deuda adicional, de no endeudar más al país. Bueno, pues vemos que está creciendo el indicador de deuda contra PIB. Aquí vemos claramente cómo a final del año se proyecta llegar de deuda versus PIB, y esto se debe principalmente a que, aunque no esté creciendo la deuda, pues la contracción del PIB que se está proyectando va a hacer que porcentualmente sí crezca este indicador, que la deuda contra el PIB de México sí se vea incrementada durante el 2020. Otro tema relevante son los ingresos petroleros. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con los ingresos petroleros. Aquí tenemos un histórico de los últimos 10 años. Desde el 2010 hasta la fecha, podemos ver cómo en estos años del 2011 aproximadamente, el precio del petróleo estaba por encima de los $100, estas líneas del $100, aquí estábamos por encima de los $100. A partir del 2014 aproximadamente hay una caída abrupta en los precios del petróleo y estos últimos 5 años se ha mantenido el petróleo en niveles entre 40 y $60 aproximadamente. A partir de los últimos meses, pues la caída del petróleo, de los precios del petróleo ha sido muy, muy relevante, ocasionada por 2 factores principalmente. Primero, antes de que empezara la pandemia, la oferta de petróleo era muy, muy alta y los inventarios de petróleo en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, que es el gran consumidor de energéticos del mundo, estaban a tope. Esto lo que implicó es que no había consumo de petróleo, no había demanda de petróleo y esto derrumbó los precios de manera muy importante. Pero si a esto le sumamos el efecto de la pandemia, pues claramente vamos a tener, no nada más ahorita, sino por muchos meses más, precios de petróleo muy bajos. ¿Por qué? Porque no solo no había demanda en aquel entonces por los altos inventarios, sino ahora con el freno económico que estamos viendo a nivel mundial, obviamente la demanda por energético se ha caído de manera muy importante. ¿Y qué otro factor afecta a México? Bueno, pues la producción de petróleo. Aquí podemos ver en el 2008 cómo la plataforma de producción petrolera de México era casi de 3 millones de barriles diarios.
En aquel entonces México todavía tenía Cantarell, que es el pozo más importante que se descubrió en los 70s, todavía estaba produciendo, se producía una gran cantidad de barriles de petróleo. Entonces, ¿se acuerdan que en estos periodos teníamos precios de arriba de $100? Bueno, arriba de $100 y arriba de 2,5 millones de barriles diarios. Por lo tanto, la solidez de los ingresos petroleros en esos años era muy, muy fuerte. Pero podemos ver cómo se ha venido cayendo la producción de petróleo hasta llegar al último dato que tenemos al cierre de mayo del 2020, con 1,5 millones de barriles al día produce hoy México. Es decir, prácticamente la mitad de lo que estábamos produciendo en el 2008. Entonces, tenemos ese doble efecto. Por un lado, tenemos un precio del petróleo que alcanzó niveles arriba de $100 y por otro lado, en aquel entonces producíamos entre 2,5 y 3 millones de barriles. Y ahora producimos la mitad, 1,5 millones de barriles, y los precios del petróleo están ahora entre los 20 y los $30. Entonces, esta debilidad de los ingresos petroleros tiene un impacto muy relevante sobre las finanzas públicas del país. Otro punto relevante es lo que ha sucedido con las calificadoras de riesgo crediticio. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Fitch, Standard & Poor's y Moody's son las 3 calificadoras más grandes del mundo que se dedican a evaluar cuál es el riesgo de no pago, ya sea de las empresas o de los países. Es por ello que es muy relevante la calificación que estas agencias calificadoras le asignan a los países. Esta línea roja punteada que pueden ver ustedes aquí es lo que divide cuando la calificación es grado de inversión o grado basura, le dicen, o de especulación. Es decir, arriba de esta línea roja es bueno estar, abajo de esta línea roja no solo es más caro el dinero, sino que además tienes menos acceso a él. Hay muchos capitales internacionales muy importantes, fondos de capital, fondos de pensiones, etcétera, que solo pueden invertir sus recursos en papel con grado de inversión o países con grado de inversión. Es por ello que el hecho de que México se mantenga arriba de esta raya roja es muy relevante para su capacidad de financiamiento, para poder obtener recursos, para no comprometer a la economía mexicana. ¿Y qué ha pasado en los últimos 18 meses? Bueno, vemos cómo las calificadoras han venido reduciendo la flecha roja es la deuda de México, la flecha verde es la deuda de Pemex. Realmente es muy relevante la deuda soberana. La deuda de Pemex, de alguna u otra forma, se ha ido encontrando cómo financiar. Pero la deuda soberana de México es muy, muy relevante. Todas las calificadoras nos han dado una reducción en el grado que nos están dando. En el caso de Fitch, ya estamos en el último nivel considerado como grado de inversión. En el caso de Standard & Poor's todavía tenemos un espacio y en Moody's tenemos 2 espacios. Pero estas 2 calificadoras nos ven con perspectiva negativa, es decir, en cualquier momento podrían bajar un nivel más. ¿Y qué pasaría si México con 2 calificadoras baja de esta línea roja? Bueno, pues como les comentaba, el acceso a financiamiento sería más limitado, los costos de este financiamiento serían más altos y por lo tanto habría un gran compromiso en las finanzas públicas de México. Esto es lo que ha venido pasando y todo esto es previo al COVID-19. Vamos a ver el último punto, decisiones del gobierno federal. Vamos a platicar algunas de las decisiones que ha tomado el gobierno federal en los últimos meses. El primero, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Que parece simplemente la cancelación de un proyecto, es mucho más relevante que solo eso, porque implica el mandar una señal equivocada a los grandes capitales, a los grandes inversionistas del mundo. Cancelar una inversión de este tamaño y en la fase en la que ya se encontraba, con todos los avances, genera mucha incertidumbre en todos los grandes capitales y en los inversionistas internacionales sobre el tipo de decisiones que se están tomando en el gobierno federal. La cancelación del proyecto de Constellation Brands, esta es una planta de cerveza que iba a ser construida en Mexicali y que también a la mitad del proceso de construcción se canceló sin una razón de fondo para hacerlo.
la intervención del presidente en los órganos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional Electoral, poniendo consejeros, haciendo declaraciones fuertes hacia estos organismos. Todo esto también genera un ambiente de mucha duda en todo el país y en todo el sector de inversionistas, tanto nacionales como internacionales. El poco cumplimiento con los estándares técnicos, ambientales y legales de los grandes proyectos de la Presidencia de la República. Estamos hablando del Tren Maya, así como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, que por más que se ha insistido en que queremos ver cuál es el sustento técnico de hacer estos proyectos, cuál es la rentabilidad en ellos, etcétera, pues no hemos visto nada y todo parece ser más una necedad, un capricho del presidente de la República, y esto tampoco abona a este ambiente entre inversionistas. Todas estas señales que han sido enviadas al mercado pues generan muchísimas dudas. Entonces, si vemos nosotros cuál era la condición que tenía México antes de entrar en esta pandemia, podemos ver con toda claridad que el lugar donde estamos ahorita pues nos pescó lejos de bien preparados, pues nos pescó en un momento muy complicado para el país. México ya venía con problemas en su crecimiento económico, México ya tenía problemas en los ingresos tributarios decrecientes, México ya había sido señalado por las agencias calificadoras como un país que no necesariamente estaba haciendo bien las cosas y estando siendo considerados como de mayor riesgo. México ya había estado dando el gobierno federal de nuestro país señales que no habían gustado en los grandes capitales del mundo. Entonces, digamos que cuando llega la pandemia, pues nos pesca en el peor momento. Vamos a pensar que estamos nosotros en medio del mar y justo cuando se nos cae una vela de nuestro barco es cuando se nos viene la tormenta enfrente, y en lugar de poderla enfrentar con nuestro barco en perfectas condiciones, pues esta crisis nos está recibiendo con un barco que está un poco dañado, con el capitán que está enfermo y no puede hacerse cargo del timón, etcétera. Entonces, tenemos que considerar la posición en la que se encontraba nuestro país, incluso antes de la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la pandemia? Esta gráfica, hice una presentación hace un par de semanas, pero pues esta hay que estarla actualizando prácticamente todos los días. Pero al día de ayer traíamos ya 154,000 casos de enfermos de COVID, tenemos ya 18,000 defunciones, y este es el mapa del país. Este mapa, hace un par de semanas podíamos ver todavía muchos verdes, colores claritos, pero hoy, si se fijan, pues está prácticamente todo pintado de rojo y de rojos más oscuros cada vez. Por lo tanto, la situación en México de la condición sanitaria, valga la redundancia, pues no es la más adecuada. Aquí podemos ver la curva de contagios, ¿no? Cómo empezamos aquí en marzo, y pues en ningún momento podemos ver que se detenga la curva. Claramente esta curva ha venido creciendo, creciendo y creciendo, así como el número de defunciones, y estamos, no solo no hemos domado a la pandemia, sino pues la realidad es que seguimos viendo todos los días nuevos casos, nuevos muertos, etcétera. O sea, la condición sanitaria de México no está clara, nuestras autoridades nos hablan todos los días, mucha información, pero la verdad es que pues cada vez más difícil de creer la información que estamos recibiendo, porque hemos tenido ya el pico de la pandemia va a ser en 2 semanas, el pico va a ser en 2 semanas, y etcétera. Como dice aquel dicho, en el momento en el que lo oigas, no importa, el pico va a ser en 2 semanas, y eso es lo que ha venido sucediendo durante las últimas semanas, y esto ha generado también una condición pues de mucha incertidumbre entre toda la población. Ya no sabemos qué creer, ya no sabemos si lo que nos está diciendo el gobierno federal efectivamente tienen la información o la tienen y no nos la quieren compartir. En fin, se generan muchas dudas sobre esto. Los gobernadores están distanciados del presidente de la República, cada estado está siguiendo una estrategia
distinta y tampoco existe mucha confianza en los gobiernos estatales, también existen muchas dudas sobre la calidad de la información que tienen. Y esto pues básicamente es porque no se están haciendo pruebas en México y es imposible pensar en que vamos a tener datos confiables si no estamos haciendo las suficientes pruebas como para entender dónde estamos parados. Entonces esto genera muchas dudas más allá de los temas económicos en el tema sanitario de qué es lo que va a pasar hacia adelante, qué es lo que se nos viene en las siguientes semanas. Efectivamente, se va a acabar la pandemia, ya se está reabriendo las economías, se están empezando a abrir algunas actividades, etcétera. Aquí podemos ver en este mapa de cómo está en los distintos continentes del mundo y podemos ver cómo la concentración de la enfermedad ahora está en América. Por supuesto, Estados Unidos tiene un papel muy relevante en este número, pero también está Brasil con un crecimiento muy acelerado en el número de enfermos, está México y por lo tanto, pues una enfermedad que empezó acá en Asia, ¿sí? Vemos que claramente el problema ahora está localizado en América. Tenemos un problema en el continente y esto no es poco relevante porque obviamente por más que se quiera limitar el tráfico, bueno, pues tenemos una frontera enorme con Estados Unidos, gente que tiene que viajar necesariamente, que trabaja de un lado o del otro de la frontera y por lo tanto, pues mientras no se dome el problema de aquel lado, pues tampoco podemos estar tranquilos de este lado en que ya vamos a estar. Este es el mapa del regreso a la nueva normalidad del que habla nuestro gobierno. Podemos ver los estados que están pintados de color naranja, son donde ellos consideran que están listos para regresar a la normalidad, pero si vemos los triangulitos, si podemos ver los triangulitos, la mayoría de los triangulitos están en rojo. Eso quiere decir que la tendencia de hospitalización está en incremento. Entonces, no obstante se haya decidido que estos estados, como no tienen un nivel de infectados tan alto, pueden regresar a la actividad económica, podemos ver que la tendencia es de crecimiento. Por lo tanto, el riesgo de que se regrese a un nuevo brote o se acelere el número de contagios, pues sigue siendo muy alto en nuestro país. Aquí vienen algunas de las actividades segmentadas, los que están en rojo y los que están en naranja. Por ejemplo, en los hoteles, los estados de rojo solo pueden tener una ocupación al 25% y con áreas comunes cerradas. Los que ya están en naranja pueden ocupar y también abrir sus áreas comunes hasta un 50%. En el tema del domicilio, los otros ya pueden tener un 50% de aforo. En fin, supermercados, así podemos ver distintas actividades que se van a poder abrir poco a poco, que ya se están abriendo en algunos estados y otros que siguen cerrados. La mala noticia para los jóvenes es que ferias, festivales, bares, conciertos y cantinas pues siguen suspendidos en todos los colores, por lo que este tipo de actividades, pues lamentablemente va a tener que esperar todavía algunos meses más para que se pueda volver a retomar. ¿Qué es lo que vemos en el panorama internacional? Aquí tenemos el azul el 2019, luego en azul más clarito el 2020 y en gris el 2020. Entonces, si empezamos hasta la derecha con México, aquí podemos ver que México en el año 2019 tuvo una caída de 0.3%, en el 2020 el estimado ya es de una caída de menos 8.5% y solo una recuperación de 3% para el 2021. En América Latina vemos una caída promedio de 5.2 con un crecimiento de 3.4. ¿Qué es lo que nos podría ayudar un poco? Es la economía de Estados Unidos. Aquí podemos ver la economía de Estados Unidos como el año pasado creció 2.3 cuando nosotros ya no estábamos cayendo. Luego, en el 2020 se estima que vaya a tener una caída de más del 5%, pero con una recuperación rápida. En el caso de ellos, sí, ya empezamos a ver algunos indicadores que ahorita vamos a compartir, que empiezan a dar señales de una rápida recuperación de este problema. Aquí estamos, esta gráfica nos muestra un problema muy serio que se está generando con esta pandemia, que es el desempleo. Porque cuando hablamos de crecimiento económico, pues probablemente pues es un dato que utilizan los economistas, y yo no sé si 2 es bueno o 3 es regular, etcétera.
Pero cuando hablamos del empleo, pues aquí sí estamos hablando del bienestar social, aquí sí estamos hablando de la gente y de las condiciones de vida de la gente. Entonces, es un tema muy, muy relevante de cuidar y podemos ver que en todos los casos en Estados Unidos, en países que están aquí en la gráfica, en todos los casos el 2020 muestra un crecimiento muy importante en la tasa de desempleo. En el caso de México, pasar de 3.3 a 5.3. Parece que es poco, ¿no? Comparado con la economía de Estados Unidos, que va a alcanzar niveles, según esta proyección, de 10.4 hacia final del año, pero la realidad es que México es una economía que, como todos ustedes saben, porque se comenta pues ampliamente en los distintos foros, es una economía con un nivel de informalidad muy, muy alto. Entonces, cuando medimos el desempleo en México, solo estamos midiendo el desempleo en la economía formal, no se toman en cuenta los trabajadores que trabajan tiempos parciales o que trabajan por hora y que en otras economías la medición de estos son desempleos parciales que tiene las economías. La realidad es que en México el nivel de desempleo es mucho más alto que este que estamos viendo. Ahorita vamos a ver algunos datos duros del empleo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es solo una parte del empleo en México. Vamos a mencionar la encuesta del INEGI, etc. Un dato muy relevante es que en el panorama internacional es qué sucede con la producción industrial en Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo en general con la economía de Estados Unidos? Y este dato es muy relevante que lo tomemos en cuenta porque México está severamente conectado con Estados Unidos. Si la economía de Estados Unidos se recupera más rápido, México va a tener una oportunidad de recuperarse mucho más rápido. Y si la economía de Estados Unidos sufre, pues la economía de México seguramente sufrirá todavía más. Entonces podemos ver el PMI manufacturero, que es el indicador de la estimación del crecimiento económico en Estados Unidos. Estados Unidos es esta raya azul que vemos aquí y vemos cómo se ha caído a partir de marzo de este año de manera importante. Es muy relevante que este indicador se recupere rápido para que las exportaciones mexicanas puedan reactivarse rápidamente y esto ayude a darle un poquito de aire a la economía mexicana. Si este indicador en Estados Unidos no se recupera y las exportaciones mexicanas no empiezan a fluir de manera creciente hacia Estados Unidos, pues la economía mexicana va a sufrir todavía más. Lo mismo está pasando con el PMI de servicios. El de servicios, pues incluye toda la parte de hotelería, de aviación, etcétera. Entonces, obviamente, las caídas en este indicador, pues han sido mucho, mucho más pronunciadas que lo que vemos en el PMI manufacturero. Ok, pasemos la siguiente gráfica. Seguimos en el panorama internacional, esto es Estados Unidos y la tasa de desempleo que les estaba diciendo. Aquí podemos ver las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, como durante estas semanas de abril fueron muy, muy fuertes, llegaron a generar más de 30 millones de solicitudes en 4 semanas, lo cual generó muchísima preocupación. Sin embargo, en el último dato de empleo de mayo tuvimos un crecimiento de 2.5 millones de empleos nuevos en Estados Unidos. La expectativa de los economistas era que en lugar de que se generaran 2.5, se destruyeran 8 millones de empleos. Entonces, este fue un dato muy alentador de que la economía americana ya se está recuperando. El nivel máximo de desempleo de 14.7 que alcanzaron en abril y que se esperaba subiera hasta niveles del 20% en mayo, vemos que ya tuvo una caída de 13.3%. Entonces, esto sí muestra que la economía de Estados Unidos, por lo menos en lo que implica el empleo, está teniendo un repunte, está ya generando empleo, se está cayendo el desempleo y este indicador es muy positivo de cara a lo que podemos ver hacia adelante, insisto, por la fuerte conexión que tiene la economía de Estados Unidos con la economía de México. Vemos también el indicador de ventas al menudeo en Estados Unidos, como ya muestra esta recuperación en forma de V, tuvo una caída de 17% en el mes de abril y para el mes de mayo ya tuvo un repunte del 18%, es decir, se recuperó de manera importante las ventas al menudeo en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar un poquito del panorama nacional, qué es lo que está sucediendo en México.
Esta gráfica son números de la Secretaría de Hacienda del país. Es decir, son datos del gobierno que claramente muestran mucho más optimismo de lo que exhiben algunos otros analistas. Pero no obstante eso, veamos por favor lo que estima el propio gobierno federal que va a pasar con los ingresos durante el 2020. En cuanto a los ingresos totales, vemos cómo están presupuestando una caída de 22.20 a 19. Esto estamos hablando en miles de millones de pesos, en millones de pesos. ¿Ok? Una caída que realmente es una caída mucho más conservadora de lo que realmente se estima que va a suceder. En los no petroleros, pues también es una caída muy importante. Tributarios, no tributarios. En total, están estimando que el 2020 van a tener un crecimiento en ingresos, pero si se fijan, es prácticamente planos los ingresos y esto, pues francamente es muy conservador, muy optimista y no creemos que vaya a suceder. Vamos a ver qué ha pasado con el tipo de cambio en los últimos años y qué es lo que esperamos hacia adelante, ¿no? Aquí tenemos en enero de 2017 un primer pico que tuvimos después de la elección de Donald Trump en Estados Unidos, se generó mucho nerviosismo, después se tranquilizó mucho el mercado, vemos cómo estuvo mucho más estable, incluso por abajo de los 18 pesos en algunos meses, se presionó un poquito antes de la elección en México del 2018, aquí es cuando se da la elección y gana Andrés Manuel López Obrador, se tranquilizan los mercados, se pierde esa incertidumbre previa a la elección y se había mantenido aquí con algunos picos, pero se había mantenido más o menos estable el tipo de cambio durante todos estos meses hasta que empieza las dudas, el tema de la pandemia internacional, se empiezan a generar muchas dudas de qué es lo que viene para adelante. Y recuerden que cuando el nerviosismo empieza a invadir los mercados, pues lo que hacen los grandes capitales es refugiarse en los lugares más seguros. Y el lugar más seguro, de acuerdo a lo que todo el mundo estima, son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, cada vez que hay un nerviosismo fuerte porque se espera que algo va a suceder, los grandes capitales se mueven hacia el dólar americano, se fortalece mucho esa moneda y se debilitan mucho las monedas emergentes y eso es lo que ha estado pasando con el peso, un debilitamiento importante por toda esta duda y se ha venido recuperando un poco la moneda en las últimas semanas, bueno, pues porque ya se empieza a pensar que viene el final de la crisis sanitaria y por lo tanto un poco de confianza, de recuperación económica y eso hace que se despresione un poquito el tema. En términos del empleo a nivel nacional, esta línea azul clarito es el empleo, la línea azul clara estamos hablando del salario real y la línea roja de la masa salarial. La masa salarial es todos los ingresos generados por empleo, es decir, podemos tener muchos empleos, pero depende qué tan bien pagados estén, es que va a crecer la masa salarial, porque si los empleos que están generándose no son de la suficiente calidad, pues la masa salarial no va a crecer. Y vemos que más o menos venía bien el tema del empleo, sin embargo, a partir de la elección del 2018, vemos cómo el empleo empieza a desacelerar su crecimiento de manera importante. Y esta cifra es a marzo del 2020, es decir, es previo a la pandemia del COVID. Entonces, ya traíamos una desaceleración muy importante en términos del empleo. Aquí en esta gráfica van a ver ustedes, estos son los puestos de trabajo que se generan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, son los puestos de trabajo que genera la iniciativa privada y que afilian al Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues en abril de este año podemos ver que hubo una disminución de 555,000 empleos. Esta es la disminución más grande que hemos visto desde que se mide este indicador en 1997. En mayo todavía tuvimos una destrucción de 344,000 empleos. Entonces, la suma de marzo, abril y mayo son más de 1 millón de empleos que se han perdido solamente en este periodo. Lo realmente grave de esta pérdida de empleos no es que sea 1 millón de empleos, sino que gran parte de estos empleos se están perdiendo porque las empresas se están cerrando, porque las empresas están perdiendo viabilidad. Y esto
lo que genera es un proceso de recuperación mucho más complejo hacia adelante. Cuando una empresa se hace un poco chica por un momento coyuntural, es mucho más fácil que esa misma empresa se recupere y vuelva a generar los puestos de trabajo. Pero cuando estos puestos de trabajo se pierden porque la empresa cerró de manera definitiva sus puertas, es muy complicado hacia adelante que se vuelvan a recuperar esto. ¿Por qué? Porque tienen que venir nuevas empresas, nuevos emprendimientos, inversiones nuevas, etcétera. Entonces, la destrucción de valor que estamos viendo durante esta crisis es lo realmente preocupante y lo que creemos que va a costar mucho trabajo para hacia adelante para México encontrar la recuperación que estamos buscando. ¿Cuáles son las posibles formas de recuperación? Esto muchos economistas hablan de la recuperación económica y hay distintas formas, ¿no? O sea, en una forma como tipo U, es decir, hay una caída, que esta ya la vimos, pero la recuperación es lenta, te mantienes un poquito en la zona de abajo y luego te empiezas a recuperar. La recuperación en forma de B, que sería la deseable, la que todos quisiéramos ver, porque esta caída ya la tenemos y que quisiéramos, pues una recuperación muy rápida del valor de la economía, de las empresas, del empleo, que pudiera recuperarse muy rápido. Esta en forma de L, pues es la menos deseable, porque esta, pues te mantienes sin recuperarte durante un largo periodo de tiempo y bueno, esa es por supuesto la menos deseable y tampoco pensamos que se vaya a dar. Luego tenemos esta que es una especie de W y esta pues lo que hace es que tienes una recuperación muy rápida, pero luego pudiera haber un rebrote del mismo virus con otra nueva caída y luego ya te recuperas. Esta por supuesto que podría darse si en, no sé, en unos 6, 8 meses viniera un rebrote que exigiera que la economía pudiera cerrarse o tuviera que cerrarse nuevamente. Y luego tenemos esta, que es la que yo creo que es la que vamos a ver en México, que es una recuperación, sí vamos hacia arriba, pero de forma muy, muy lenta. O sea, vamos a irnos recuperando muy, muy poquito a poco, y yo creo que eso es lo que vamos a ver en la economía mexicana. ¿Por qué? Insisto, porque vamos a necesitar que se generen nuevas empresas, que vengan nuevas inversiones, y esto lleva tiempo, por lo tanto, sí creo que vamos a vivir un proceso de recesión prolongado que va a durar por lo menos hasta finales del próximo año. Yo creo que hasta el 2021 vamos a estar viviendo un proceso muy complicado y bueno, pues hay que irnos preparando para cómo vamos a hacer para sortear este tema que se nos viene hacia adelante. Ahora, pues ya vimos que el panorama no está fácil, todo lo que se nos viene enfrente está complicado, pero bueno, como decía Winston Churchill, el primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, decía, pues soy optimista porque no parece ser muy útil ser otra cosa. Entonces, pues no vengo aquí a darles un mensaje de negativismo o que todos nos tiremos al suelo a llorar. Siempre todas las crisis generan oportunidades y tenemos que buscar cuáles son nuestras oportunidades. No sirve de nada tirarnos al piso a llorar, a sufrir por lo que está viviendo nuestro país. Yo creo que tenemos, mientras más difícil sea la condición, ser más proactivos, trabajar mucho más fuerte en la reconstrucción de nuestro país y en lo que podemos hacer cada uno de nosotros por salir adelante, por ayudar a nuestras comunidades y por sacar adelante a nuestro México. Entonces, pues primero empecemos por ser optimistas. Y ser optimista no significa no ver la realidad, ¿no? Porque todo lo que acabo de mostrarles ahorita, pues es un golpe duro de realidad, pero tenemos que verlo, porque si no vemos dónde estamos parados, pues el optimismo no nos va a servir de mucho. Y si vemos dónde estamos parados, pero somos pesimistas y tenemos un desánimo, pues seguramente tampoco vamos a poder construir. Entonces, me parece que tenemos que empezar con un realismo, saber dónde estamos, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, no nada más en México, sino en el mundo, y a partir de ahí empezar a explorar nuestras opciones con optimismo, buscar nuestros mejores caminos para buscar el bienestar insisto, de nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro país. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el entorno ha cambiado. Tenemos que darnos cuenta que esta pandemia sanitaria vino a cambiar muchas de las, no solo de las condiciones, que si salimos, que si no salimos, sino nuestros patrones de consumo, nuestras áreas de interés principal, etcétera. Entonces, hay que reconocer
esta nueva realidad, cómo nos está cambiando a nosotros y cómo está cambiando a la sociedad en la que vivimos. COVID, ¿qué genera? Va a generar inseguridad, sin lugar a dudas. Toda esta gente desempleada pues necesita comer. Tenemos también migrantes en nuestro país que no han podido llegar al otro lado por esta política de cerrar la frontera norte y que nuestro gobierno ha apoyado. Entonces, hay mucha gente con necesidades económicas y esto, pues lamentablemente va a generar temas de inseguridad, nos va a generar nuevos riesgos tanto sanitarios, de seguridad, etcétera. Hay que buscar cuáles son los riesgos particulares a los que nos vamos a enfrentar y cuáles son las estrategias que vamos a seguir para cubrirlos. Esta reconformación de hábitos que les digo, estamos pasando todos más tiempo en nuestra casa, hay más gente haciendo trabajo desde su oficina, la gente compra en línea más productos de lo que lo hacía antes, y consume más de las tiendas de autoservicio porque los restaurantes están cerrados, etcétera. Todo este cambio de hábitos, tanto personales como de los negocios, tenemos que tenerlo muy claro para ver dónde pueden estar nuestras oportunidades, dónde están las oportunidades de nuestros negocios personales, etcétera, ¿no? Va a cobrar importancia otros factores que a lo mejor no lo tenían antes, como la prevención. Hay que ser mucho más prevenidos, tanto en temas sanitarios. La gente que pensaba que nunca se iba a enfermar, bueno, pues resulta que ahora sí nos podemos enfermar. O el que nunca se iba a morir, pues resulta que ahora sí nos vamos a morir, etcétera, ¿no? Y tenemos que tener temas de prevención, protección y preservación, buscar cuáles son los mejores caminos para adaptarnos a esta nueva normalidad. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones en las que yo me enfocaría en las empresas? Primero, atender el área comercial. Dirán, oye, pues qué raro que un financiero meta primero el área comercial que el área financiera. Y bueno, pues en este sentido quiero ser muy claro. Cualquier empresa que no tenga un éxito comercial, pues no tiene ninguna viabilidad financiera ni de ningún otro tipo. Si la empresa no logra mantener su mercado, no logra vender sus productos, no logra llegar a sus usuarios o clientes finales, pues va a ser muy, muy complejo que pueda tener ningún tipo de éxito hacia adelante, ¿no? Pero bueno, hay que entender que la crisis representa oportunidades, que estos cambios de hábito o si nos reconvertimos de forma interesante hacia adelante, pues vamos a encontrar las oportunidades que nos presenta esta nueva condición. En ese sentido, pues la recomendación para las empresas es sentarse, aunque siempre hay que hacerlo, pues ahora más que nunca hacer un análisis muy, muy preciso, un análisis muy agudo de qué es lo que está sucediendo con mis consumidores, cuáles son los cambios de hábito, qué es lo que les preocupa y probablemente reconvertir algunos de mis productos, buscar hacer cambios en ellos, incorporar nuevas líneas de producto, etcétera. ¿Para qué? Para asegurar que mi empresa va a poder seguir vendiendo. Si mi empresa no puede vender hacia adelante, no tiene ningún sentido el resto de los análisis. Entonces, centrarnos primero en la parte comercial. ¿Cuáles son estos nuevos hábitos, etcétera? Ahora sí, entremos a la parte financiera. Y en la parte financiera, el primer riesgo que debe de atender una empresa es el riesgo de crédito. Es muy común en todas las empresas que se otorguen líneas de crédito a los clientes. Es un gran diferencial en el mercado para poder potencializar las ventas. Una empresa que otorga financiamiento a sus clientes, pues va a ser más exitosa a la hora de cerrar ventas. ¿Por qué? Porque todos los clientes necesitan del financiamiento o les gusta el financiamiento antes de realizar las compras. Pero en este momento, más que ningún otro, hay que ser muy prudentes en el otorgamiento de crédito a nuestros clientes, porque una venta realizada, pues qué bueno que realizaste la venta, qué bueno que lograste resolver tu tema comercial, pero si no logras cobrarla, pues no solo no sirvió de nada, sino que te va a generar problema etcétera. De crédito que tienen nuestros clientes son adecuadas para la realidad que estamos viviendo. Eso es lo que ellos necesitan ahorita y estar tranquilos de que sí nos van a pagar lo que les estamos prestando en las ventas. El segundo tema es el riesgo de proveeduría. Tenemos que revisar cuál es la condición de nuestros proveedores. La condición económica que están enfrentando nuestros proveedores es muy relevante porque en la medida
que nuestros proveedores no tengan la capacidad económica o financiera para poder seguir operando y para poder entregarnos nuestro producto o los insumos que nosotros necesitamos para producir, entonces pues nosotros no vamos a poder entregar a nuestro cliente final. Entonces, no solo tenemos que ver el precio que nos dan nuestros proveedores, quiénes son nuestros proveedores, sino que tenemos que asegurarnos que no van a tronar, que van a seguir con sus puertas abiertas, que me pueden dar el servicio que les estoy contratando, porque si no es así, pues no voy a poder yo cumplir con el servicio que tengo que ofrecer o con la entrega del producto que está esperando mis clientes. El siguiente es un análisis muy concienzudo que se tiene que hacer sobre los costos y los gastos a los que nos enfrentamos con todos los días en nuestra empresa. Tenemos que revisar en dónde podemos hacer más eficiente nuestro sistema de costos, cuáles son aquellos gastos que tiene nuestra empresa que podemos pasar hacia adelante, que podemos eliminar de forma definitiva. Es decir, ahorita no podemos hacer ningún gasto que no sea indispensable para la empresa. Cualquier gasto que no sea indispensable hay que diferirlo hacia más adelante. Tenemos que renegociar con nuestros proveedores, los proveedores o todos los que somos parte de este mercado tenemos que entender que las condiciones actuales son muy complejas y eso nos obliga a todos a ser mucho más flexibles en el otorgamiento de crédito, en el otorgamiento de descuentos, en las entregas, etcétera. Entonces, hay que acercarnos con todos nuestros proveedores, tanto de productos como de servicios, y tratar de renegociar nuevas condiciones que se adapten a la realidad que estamos viviendo, de forma tal que tanto nuestros costos como nuestros gastos se vayan reduciendo de manera importante para cuidar los recursos de nuestra compañía. Finalmente, un tema muy relevante al que tenemos que ponerle mucha atención es a la liquidez. La liquidez es el nombre del juego. Hay muchas empresas que pueden tener una gran solvencia económica, pueden tener muchos activos, pero la liquidez puede ser el factor que los lleve a sufrir incluso una quiebra. Si tú no tienes los recursos disponibles para hacer frente a tus obligaciones, puedes tener problemas muy serios hacia adelante. Hay que revisar las líneas de crédito que tienes contratadas con los bancos, porque aunque tengas un contrato de crédito, pues las condiciones actuales pueden hacer que el banco te niegue la disposición de los recursos, que no te apoye en el momento que tú lo necesitas, y entonces hay que asegurar que estas líneas están disponibles, hay que asegurar que si tú tienes un crédito con un proveedor, que esa línea de crédito siga abierta, hay que tratar de mantener en la caja la mayor liquidez posible, de forma tal que puedas enfrentar pues lo que dure esta pandemia, o porque la recuperación no sabemos a qué velocidad se va a dar, no sabemos si muy pronto el consumo se va a reactivar, si va a seguir lento, etcétera. Entonces, la liquidez en estos momentos es fundamental para cuidar. Como pueden ver, son algunas recomendaciones que estamos haciendo a las empresas para que se cuiden de mejor forma, para que puedan enfrentar de mejor manera esta situación. Obviamente son recomendaciones generales porque cada caso particular hay que analizarlo con toda profundidad, hay que entender cuáles son los retos particulares que tiene cada una de las empresas, porque ninguna empresa es igual, ningún mercado es igual, y en cada caso hay que hacer el análisis profundo para tomar las decisiones correctas y poder salir lo mejor librados de esta crisis. Es decir, las condiciones que estamos viviendo en este momento son muy complejas, seguramente no van a mejorar pronto, y las empresas que hagan mejor su tarea, que hagan su análisis de mejor forma, que tomen las decisiones a tiempo, que no se queden apanicados por el miedo que genera toda esta incertidumbre, sino que analicen y tomen decisiones, son las que van a salir mejor libradas hacia adelante. Y en tema de las personas físicas, pues es lo mismo, hay que hacer tu análisis personal, cuidar tus riesgos, cambiar los hábitos que no están siendo benéficos en este momento, etcétera, para cuidarte de la mejor forma y poder librar esta crisis. Es decir, no va a ser fácil, no va a ser un proceso rápido, pero los que estemos mejor preparados, los que no nos crucemos de brazos y no nos paralicemos por el miedo, somos los que vamos a salir mejor librados. Entonces, pues yo los invito a todos y cada uno de ustedes a que los que ya estén trabajando, pues pongan en práctica esto en sus
centros de trabajo. Los que no, pues tomen sus decisiones personales, aconsejen a su familia, etcétera. Hay que enfrentar lo mejor posible esta crisis, que no va a ser fácil para ninguno. Pues es hasta aquí mi presentación y me va a dar mucho gusto contestarles algunas dudas que pudieran tener. Espero no haber sido ni muy largo ni muy técnico, sino poder haber expresado de manera muy aterrizada en dónde estamos ahorita, cuáles son los riesgos que veo que se vienen enfrente, y pues hay que entrarle de la mejor forma posible. Me pongo el micrófono por cualquier pregunta. Joaquín, antes que nada, muchísimas gracias por la ponencia, a nombre también de Marta Rangel, quien fue el contacto que nos ayudó a enlazar contigo. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Tenemos algunas aquí en el Forms que les vamos a dar lectura. La primera es la siguiente. La crisis actual ha sido comparada con la Gran Depresión de los años 30 en numerosas ocasiones. ¿Usted cree que el gobierno federal debería tomar una postura keynesiana en la que el mismo gobierno estimule la economía como se hizo en el New Deal de Estados Unidos? Bueno, esta es una muy buena pregunta y me gustaría decir que no nada más ahorita, desde la crisis del 2009, pero esta crisis que nos toca vivir ahora es una crisis nunca antes vista. O sea, me parece que compararla con la de 1929, pues es muy complejo porque en 1929 pues eran economías, cada una de los distintos países que estaban cerradas, eran cada una por su lado. No teníamos la globalización que tenemos ahora, no teníamos esta conectividad entre todos los países. Fue una crisis que empezó en Estados Unidos y probablemente algunos de sus socios comerciales más importantes se contagiaron, pero esto es una crisis diferente. Primero es una crisis que la genera una condición sanitaria, entonces pues no hay mucho que se pueda hacer, porque si no se atiende el tema sanitario, pues se puede salir completamente de control el problema. Entonces, primero, digamos, es la primera diferencia. Lo segundo es que es una crisis que al afectar a todo el mundo, pues es muy difícil apoyarte de un lado o del otro, porque no hay anclas, todos los países la están pasando mal. Y el tema de inyectar recursos a la economía, bueno, pues primero decir, las grandes economías, los países más poderosos, eso es lo que están haciendo, y lo están haciendo primero porque pueden, porque tienen la capacidad económica de generar todos estos recursos o de generar, inyectar toda esta liquidez a la economía, de bajar sus tasas a cero, pero las economías emergentes no tienen la misma flexibilidad que tienen las economías desarrolladas. En el caso de México, pues no tienen grandes recursos para poder inyectar en la economía, no hay recursos, de hecho, pues como les presenté en una de las gráficas, el gobierno de México no tiene dinero, o sea, se está cayendo los ingresos por recaudación porque las empresas no están ganando dinero, están quebrando, se están cayendo los ingresos por petróleo porque la producción se cayó y también los precios del petróleo, y de alguna forma pues es muy complicado el hacerse de recursos para el gobierno mexicano. Por lo tanto, no tiene estas grandes cantidades. Ahora, hay muchos que han sugerido que deberían de tomar deuda, deberían de endeudarse, y hay que tener mucho cuidado con este tema de inyectar recursos a través de la deuda. Primero porque, como vimos en una de las gráficas donde vemos que va a crecer necesariamente el indicador deuda contra PIB a niveles cercanos al 53%, yo les diría que un nivel manejable máximo, un tope de financiamiento debería de estar para una economía emergente alrededor del 60%. Entonces, casi cualquier maniobra de toma de deuda que hiciera el gobierno mexicano nos podría llevar a esos niveles, y entonces que perdiéramos el grado de inversión, salieran muchos recursos y por lo tanto pues es un círculo vicioso que no te resuelve el problema. ¿Qué creo yo que debería de hacerse? Es buscar los recursos privados, es decir, en los gobiernos y sobre todo los emergentes no pueden resolver con recursos propios los problemas porque no los tienen, no tienen estos recursos para poder resolver el problema. Entonces, ¿qué necesitas? Pues una gran asociación con los grandes capitales privados para que vengan a invertir a tu país. Lamentablemente no es lo que está haciendo este gobierno. Parece que lo están viendo de la forma completamente contraria y se están peleando con los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. Pero yo creo que la salida es una gran inyección de recursos privados
a través de asociaciones público-privadas, de concesiones, hay muchísima liquidez en todo el mundo y hay muchas fórmulas para atraer esto, pero bueno, nuestro gobierno y en particular nuestro presidente pues le tiene una aversión a este tema, siente que cualquier cosa que hagas con privados va a estar sujeta a temas de corrupción, a abusos, etcétera. Y bueno, pues por supuesto que ha habido mucho de esto en el pasado, pero bien implementado y hecho de la forma correcta, no tiene por qué ser así nuevamente. Y lo que sí es que si no inyectas dinero a la economía, ya sea público o privado, pues va a ser muy complicada una recuperación. Yo me inclino mucho más por asociaciones fuertes con los capitales privados para ayudar a la economía a través de la inversión. Joaquín, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Sí. Dice, ¿qué tanto afectará la crisis económica la salida de México de la lista de los 25 destinos prioritarios para recibir inversión extranjera? Bueno, este es otro dato que está nuevecito, está fresquecito, por eso no está incluido en la presentación, pero por supuesto que es lamentable que México estaba en el lugar 17 hace un par de años, después nos caímos hasta el lugar 25 y ahora nos sacaron de una lista, por cierto, muy amplia de los mejores destinos para invertir, cuando por lo menos eran temas en los que México había ganado. Y bueno, pues esta pregunta está un poquito ligada a la anterior, por supuesto que tiene un altísimo impacto. Bueno, primero decir, esta lista no significa que necesariamente que es la que usen los inversionistas para tomar sus decisiones. Sin embargo, bueno, pues siempre será mejor estar calificado como un buen destino para invertir que estar calificado o no estar calificado como un buen destino para invertir. Pero habiendo dicho esto, pues por supuesto que México tiene que ir exactamente en el sentido contrario. México tiene que generar las condiciones para la inversión. Yo tengo, desde que fui presidente de IMEF en 2016, hablando de este tema. O sea, el tema clave para despertar la economía mexicana, el tema fundamental para cambiar México, se llama inversión privada. Si nosotros generamos condiciones para la inversión privada, los capitales van a llegar y cuando llegue el capital se genera desarrollo. El mejor ejemplo de esto es nuestro mismo México. Hablamos de México, pero la realidad es que tenemos dos Méxicos muy distintos. Tenemos el México del centro, el México de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, que se junta con el México de Nuevo León, de Chihuahua, Sonora, etcétera. Este México súper desarrollado y que se ha desarrollado de manera muy importante en base a la inversión, a la gran inversión que ha llegado, en particular del sector automotriz, pero también de maquiladoras y de otro tipo de empresas que han venido a generar un gran crecimiento económico en esas zonas. Y tenemos un México muy pobre, que es el México del sur, el México de Chiapas, el México de Oaxaca, el México de Campeche, todos estos estados que no han generado estas condiciones para la inversión, que no tienen la infraestructura, que no tienen la mano de obra, que no tienen todas estas condiciones que sí existen en el centro del país. Entonces, yo creo que el ejemplo está muy claro. ¿Qué hay que hacer para llevar inversión a estos estados? Bueno, pues el presidente lo está intentando a través del Tren Maya, lo cual a mí me parece me parece muy bien que quiera ir a esos estados. Lo que no me parece bien es que sea con un proyecto que no tiene estudios de viabilidad técnica, que no nos muestre cómo va a potencializar la inversión hacia esos estados, etcétera. Yo creo que hay que hacer puertos, hay que hacer una red ferroviaria más sólida, hay que generar estímulos fiscales para que las empresas quieran ir allá. En fin, hay muchos temas que se pueden hacer para impulsar la inversión. Pero el camino, sin duda, es la inversión privada. Y este gobierno no está haciendo lo correcto para fomentar una mayor inversión. Y yo espero que tarde o temprano se den cuenta y corrijan el camino, que se den cuenta que sin el dinero privado es muy difícil para cualquier país salir adelante. Lo hemos visto en muchos ejemplos en Latinoamérica y en otros lugares. Los países que son más abiertos a la inversión privada, que facilitan las condiciones para que llegue, pueden crecer mucho más rápido y los países que no hacen esto, pues su crecimiento económico se va alentando y por ende las condiciones de vida de su población, porque claramente, aunque el crecimiento del PIB no garantiza el bienestar social si no se reparte de forma adecuada, el no crecimiento del PIB sí garantiza el no bienestar social. Entonces, tenemos que buscar el crecimiento del PIB y la única forma de lograr esto es a través de una mayor inversión privada. Joaquín, de nuevo, gracias por tu respuesta.
tenemos otra pregunta. Esta dice lo siguiente. ¿Qué sectores van a crecer o se van a recuperar más rápido ante la crisis económica? Bueno, bueno, primero hay sectores que claramente se ven beneficiados, como el sector de la salud, todo lo que tenga que ver con la salud, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con cubrebocas, con geles antibacteriales, con protección de la salud en general, todos estos sectores, pues no solo se van a recuperar, están viviendo momentos de auge en este momento. Creo que el sector del hogar, de productos para el hogar, también está teniendo un buen momento porque la gente está viviendo más en su casa y entonces al vivir más tiempo en tu casa te das cuenta de las necesidades que tienes, de cómo puedes vivir más cómodo, de cómo puedes aprovechar mejor los momentos, los espacios, etcétera. Entonces hay sectores de este tipo que hoy ya están viviendo muy buenos momentos. Ahora, en cuanto a la recuperación, bueno, pues depende mucho de la velocidad de la recuperación, pues va a haber unos sectores que van a ir más rápido que otros. ¿Cuáles van a sufrir más? Bueno, pues va a sufrir muchísimo el turismo, el entretenimiento, o sea, todo lo que tenga que ver con restaurantes, bares, bueno, más bares que restaurantes, pero los dos, hotelería, líneas aéreas, navieras, todos estos van a sufrir mucho porque tienen este encierro. Todo el tema de espectáculos, pues desde el fútbol hasta los conciertos, todo esto, pues la van a pasar muy mal. Y otros que van a tardar un poco más en recuperarse, pues son productos que no son indispensables para la vida, pues para el vivir todos los días. Todo lo que es alimentos, pues va a tener una recuperación rápida, la gente va a tener que seguir comiendo, todo lo que es salud, pero ¿qué es lo que va a tardar un poco más? Pues a lo mejor artículos que no sean de primera necesidad, algunos artículos de lujo, todo esto va a tardar un poco más en recuperarse porque pues la contracción económica que va a vivir el país de cerca del 10%, menos 8,5% es la última proyección que tenemos, pues todo esto va a hacer que la gente tenga menos dinero en los bolsillos y por lo tanto, pues empieces a eliminar algunas compras que te parecen no indispensables, ¿no? Seguramente no eliminarás la ida al supermercado a comprar los alimentos de primera necesidad, pero dentro de la ida al supermercado, pues probablemente no comerás espárragos y sí comerás calabaza o cosas de este tipo, ¿no? Algunos productos que se han considerado un poco más de lujo, pues la gente los va a empezar a sacar de su canasta básica y los que no sean de lujo, los que sí se requieren, pues estos son los sectores que se van a recuperar más rápido. De nuevo, gracias Joaquín por la respuesta y pasamos a la última pregunta. Sí. Dice, ¿qué tan viable es comenzar un nuevo negocio actualmente? Bueno, pues depende de qué sea este nuevo negocio, pero yo lo que les diría a los jóvenes es, nunca será el momento ideal y siempre será el momento ideal. No es como el que no quiere casarse siempre encontrará todos los pretextos para decir, todavía no es el momento, quiero ahorrar un poco más, déjame, me preparo mejor, la condición actual no es la correcta, etcétera. Pero el que quiere casarse, pues ahí anda para adelante, busca las formas, pone una fecha y da el paso y se casa y etcétera. Lo mismo sucede en un emprendimiento. Digo, sin que queramos voltear hacia el lado donde viene la ola, pero pensemos que siempre hay oportunidades. No importa las condiciones actuales del mercado, hay oportunidades. Por supuesto que hay que buscar, si quieres arrancar un nuevo negocio, pues hacer tu análisis y entender cuáles son las condiciones actuales del mercado y diseñar un negocio que se adapte a esas condiciones especiales del mercado. Hay que tomar decisiones, hay que seguir impulsando. Hay un dicho que dice la carga hace andar al burro. Pues o sea, si tú le echas al burro la carga encima, el burro se va a mover. Entonces, si no le pones nada, pues tenemos que enfrentarnos. Ahora, eso no significa irnos sin ninguna planeación, tomar decisiones aceleradas, no. Hay que hacer un análisis profundo, hay que entender las condiciones actuales del mercado y dónde es correctas, pero de ninguna manera
manera es quedarnos con los brazos cruzados. En ninguna circunstancia yo diría que el no hacer nada, estar activo, estar analítico, estar tomando decisiones y yendo hacia adelante, porque si nos detenemos, el de al lado no se va a detener y nos va a rebasar por la derecha, por la izquierda, y a la hora que nos demos cuenta, ya se nos fueron las oportunidades. Entonces, no tengan miedo, tampoco vayan sin ningún tipo de análisis, simplemente siéntense, analicen, vean dónde están las oportunidades de mercado y de esa forma es como tienen que irse hacia adelante sin miedo, recuerden, con optimismo. Ese es el futuro de ustedes y de todos en este mundo. Ser optimistas e ir para adelante. Joaquín, pues muchísimas gracias por esta ponencia. Tengo bastantes comentarios ahí en el forms de preguntas sobre que fue una excelente ponencia y les gustó bastante. Tuvimos 260 asistentes y para hacer la primera ponencia del foro regional, en serio te agradecemos muchísimo. Hoy, bueno, estamos presentándote un reconocimiento a nombre del IMEF regional, a nombre igual de Minerva Chávez Gamiño, que es presidente regional de Bajío y el comisionado de la Dirección de Tesorería de Región Bajío, y hacemos la entrega de este presente, te lo hacemos llegar a tu correo electrónico. Te agradecemos bastante por esta ponencia, por todo tu tiempo, la disposición, porque nos has dado muchísimas herramientas a los jóvenes para poder seguir informados, con información de calidad y poder convivir con personas que son todo un personaje a nivel nacional. Muchísimas gracias, Joaquín. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, están mis redes sociales por si me quieren seguir, preguntar lo que ustedes quieran. Pues ahí podemos seguir la conversación y van a ver que vamos a encontrar buenas oportunidades para todos. Excelente, Joaquín. Muchísimas gracias a todos los asistentes que aún continúan. Los esperamos ahorita a las 5. Está teniendo lugar un workshop de inversión de ETFs por Santiago Rincón. Y a las 7 tenemos el workshop de inversión de mercado de derivados por Alberto Medina. Muchísimas gracias, Joaquín, a todos los asistentes. Que tengan muy buen día y seguimos en este foro regional. Gracias, buenas tardes.